Bien, Josué capítulo 23. Les decía la semana pasada en nuestro estudio anterior de que ya estamos en estos últimos capítulos donde ya se ha terminado la conquista, las batallas, ya se terminó de repartir las tierras y estamos en la última parte donde Josué está haciendo una especie de exhortación al pueblo, ¿no? Una especie de corrección, de anticipo, de advertencia, de consejo al pueblo. Y eso es necesario, ¿no? Eso es necesario, yo creo que en la vida de toda persona, ¿no? Dice que todo tiene un tiempo y cuando nosotros hemos estudiado la historia del pueblo de Israel basado en el libro de Josué, podemos ver cómo es que ellos estaban en un momento eh, con la promesa de la tierra prometida, mas aún no lo poseían porque estaban al otro lado del río. Dios levanta a Josué después de la muerte de Moisés y de pronto usa a Josué para preparar a su pueblo y a esos primeros capítulos lo conocimos como la preparación, ¿no? Preparó al pueblo para que el pueblo crea en su palabra y de pronto cruce el río Jordán como un primer milagro. Y luego vienen batallas tras batallas, victorias tras victorias, en la medida en que los líderes, tanto Josué como los ancianos y el pueblo, le creían a Dios. Hubo pasajes donde quizás le desobedecieron a Dios y también vimos que hubo consecuencias por producto de su desobediencia. Después de eso, cuando cesaron ya las conquistas, cesaron las batallas, vemos cómo es que del capítulo 13 en adelante comienzan la repartición de estas tierras, ¿no? La distribución de estas tierras. Y después de eso, el capítulo 22, 23 y 24 nos va a mostrar ya lo que es la exhortación final. Y decía, eso es bueno, eso es conveniente muchas veces en la vida de una persona, ¿no? El consejo, la exhortación, la advertencia. Y Dios siempre va a usar personas para traer consejo a nuestra vida, para traer exhortación a nuestra vida, para traer ánimo a nuestra vida, pero también para advertirnos de consecuencias. Y, pero finalmente nosotros como individuos tomamos decisiones, ya sea de obediencia o desobediencia. Y este pasaje justamente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la exhortación que Dios hace a través de Josué. Bien, la primera parte de la exhortación va hasta el capítulo del verso 1 al 6, donde vamos a ver cómo es que los va a exhortar a que ellos obedezcan la palabra, de que ellos recuerden todo lo que Dios ha hecho y de que ellos de pronto también vean que todavía hay promesas por cumplir, ¿no? Entonces, básicamente de eso trata los primeros en versículos de 1 al 6. Vamos a leer de 1 al 3, dice, aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, es decir, cesaron las batallas, ya no hay reparto, que Josué siendo ya viejo y avanzado en años, es decir, entre los pasajes anteriores y este pasaje han pasado años, ¿no? Han pasado años en la vida de Josué y por ende también en la vida del pueblo. Ellos ya están viviendo, están disfrutando de alguna manera, cosechando de esta tierra prometida y han pasado años. Y Dios nuevamente va a volver a hablar a Moisés, disculpen, a Josué. Dice que siendo ya viejo y avanzado en años, ¿no? Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Entonces podemos ver de que ya ha pasado un tiempo, ¿no? Verso 3. Vosotros, es decir, ustedes, habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. Lo que le está haciendo es recordar el poder y la fidelidad y el favor de Dios, ¿no? Cómo es que Dios ha sido fiel a su promesa, cómo es que Dios ha sido poderoso, cómo es que Dios ha tenido favor con este pueblo. Y le está diciendo, ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿no? Ahora, pregunto yo, terminamos de leer el pasaje. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes o por vosotros, dice tu Biblia. Es decir, lo que le está recordando es que aunque ellos han tenido participación, pero finalmente Dios es el que les ha dado las bendiciones que ahora tienen. Aunque ellos han sido de alguna manera instrumentos que Dios ha usado para que puedan ir a la batalla, pero finalmente el que les ha dado la victoria ha sido Dios. Y la victoria nos damos cuenta que no fue por número, no fue porque eran
tan fuertes, sino la victoria fue porque ellos le creyeron a Dios. Porque en el momento en el que ellos no le creyeron a Dios, a pesar de que eran más numerosos, perdieron una batalla. Pero en el momento en el que ellos, aunque eran menos en cantidad, pero le creyeron a Dios, han tenido victorias. Y hay momentos en que han luchado contra cuatro reinos al mismo tiempo, ¿no? Contra cuatro reyes. Entonces, en esos momentos veíamos cómo era que el favor, la fidelidad y el poder de Dios. De esa misma manera, mis hermanos, ya trayendo una aplicación práctica, ya nosotros que de pronto hemos depositado nuestra confianza en Dios, y mi oración es de que tú confíes en Dios, creas en el Señor, van a venir bendiciones a nuestra vida. Y con esto no quiero parecer a estos predicadores de la prosperidad, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo es de que Dios bendice la vida de sus hijos. No me estoy refiriendo a lo material netamente, sino que bendice en diversos aspectos. ¿Podría ser lo material? Claro que sí. ¿Podría ser en el ámbito familiar? Claro que sí. ¿Podría ser en el ámbito de la salud? Claro que sí. En las relaciones, claro que sí. Pero Dios bendice. Dios bendice con un trabajo, claro que sí. Dios bendice con una economía también. Y con esto yo no estoy diciendo, oye, tienes que hacer esto, aquello para que Dios te bendiga. No, no es mi intención, sino mi intención es recordarte de que si tú crees en el Señor y estás buscando sinceramente, de una manera genuina al Señor, el Señor bendice. Pero ¿dónde está el error muchas veces? Cuando olvidamos que eres la fuente de bendición y cuando de pronto la bendición se convierte en nuestro propio Dios. Ahí viene, vamos a decirlo así, el error, ¿no? Cuando la bendición se convierte en distracción. Muchas veces eso ocurre cuando nosotros olvidamos quién es el que nos da las fuerzas, quién es el que nos da el intelecto, quién es el que nos da el trabajo, quién es el que nos da la habilidad para el trabajo, quién es el que nos da el talento, quién es el que abrió las puertas, y es Dios. Un genuino creyente, un genuino cristiano, siempre va a reconocer que es Dios la fuente de toda bendición. Pero cuando no estamos en el Espíritu, sino estamos enfocados en nosotros mismos, muchas veces vamos a atribuirle esas bendiciones, ese trabajo, esa economía, ese negocio, lo vamos a atribuir a nuestras fuerzas y vamos a pensar que somos nosotros la fuente de esa bendición, y ahí estaríamos cayendo en el error. Entonces, en su primera parte de la exhortación, lo que Josué está haciendo con el pueblo es recordarles que no olviden cómo es que Dios ha sido fiel, ha sido poderoso, ha tenido favor con ellos, y cómo es que Él les ha entregado, cómo es que Él ha peleado la batalla y les ha entregado la bendición que ahora ellos tienen y están cosechando. Entonces les dice todavía al final del verso 3: porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo lo mismo esta noche a nosotros, ¿no? Recuerda que siempre es el Señor el que va adelante. Verso 4 al 5, Josué va a describir algunos desafíos que aún quedan, algunos desafíos que aún están pendientes. Aunque Dios en su mayoría, en un 90%, 90 y tantos por cientos, ya les ha dado, pero también les va a escribir que aún queda algo que conquistar, pero que aún eso Dios lo va a cumplir en su momento. Mira lo que dice el verso 4: He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus. ¿Te das cuenta que estaba hablando de las tierras? Estas naciones. Así las destruidas como las que quedan, y habla de unas naciones que aún quedan. Las destruidas, por cierto, es las que ya conquistaron. Desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Pero aquí viene la palabra de ánimo, ¿no? Dice, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y ustedes poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha dicho. Lo que le está diciendo, aunque faltan algunas naciones que todavía estaban pobladas, le está diciendo, pero así como ha cumplido Dios en el pasado, va a seguir cumpliendo en el futuro. Y va a llegar el momento en el que Dios va a entregarles estas naciones, le va a entregar. Quizás eso lo vamos a ver de una manera más detallada ya en el libro de Jueces, ¿no? En el libro de Jueces vamos a ver que todavía hay batallas que luchar, ¿no? Y también quizás un poco en Samuel, ¿no? Vamos a ver ahí ciertas batallas también con David y todo lo demás.
Bien, pero vemos, ¿no? De que todavía hay algunos desafíos que cumplir, pero lo que Josué está haciendo es, no les dice, ¿saben qué, chicos? Tienen tiempo suficiente para armarse. No les dice, ¿saben qué? Preparen a sus hombres y háganse de armamentos porque hay mucho que conquistar. Sino lo que les está diciendo es básicamente Dios se los va a entregar. Dios va a arrojar a las personas de estos lugares. Dios les va a entregar en posesión estas tierras, porque Él lo ha dicho. Amén. Entonces esa es la exhortación de parte de Josué. Me suena como un padre aconsejando a su hijo, ¿no? Alguien dice, ¿no? Si tú tuvieras que, te dijeran que ya estás, o en algún momento vamos a llegar a eso, ¿no? Y estamos avanzados de edad. ¿Qué le dirías a tu hijo, ¿no? ¿Qué le dirías a tu hijo que quizás está todavía am, en la cúspide de su edad, ¿no? En su juventud, ¿no? En su adultez quizás, pero tú ya estás, como dicen algunos, de bajada, ¿no? Sabes que te quedan pocos años. ¿Qué le dirías a tus hijos, ¿no? Uno de los consejos más sabios sería, sigue confiando en Dios. Así como Dios ha tenido favor con nuestra familia, lo va a seguir teniendo contigo, pero confía en Dios. Yo creo que sería uno de los consejos que deberíamos dar como cristianos, ¿no? Ciertamente podríamos decir estudia, trabaja, tantas cosas, pero no olvides siempre de considerar a Dios dentro de tu consejo, ¿no? Y no necesitas todavía llegar a estar avanzado de edad para dar ese consejo. Ahora mismo lo puedes hacer si tienes familia, tienes hijos, tienes personas a tu alrededor. Decirle, no dejes de confiar en Dios, síguele creyendo a Dios, confía en su palabra. Mira lo que dice el verso 6 y cierra esta primera parte de la exhortación. Dice, esforzaos, pues, dice, pues, mucho en guardar. No le dice esfuércense, vuelvo a repetir. Esta palabra esforzados no le está diciendo esforzados, ¿saben qué? Prepárense militarmente. No está diciendo eso, sino que dice, esforzaos pues, mucho ¿en qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. ¿En qué es lo que debería de esforzarse el pueblo? En guardar la palabra de Dios. Hasta aquel momento, podríamos decir la Torá. Josué recién está escribiendo este nuevo libro, pero ya estaban los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y ahí encontramos mucho consejo de parte de Dios para el pueblo. Entonces, cuando le dice, esforzaos, háganse de una gran torre, esforzaos, háganse de un gran ejército, esforzaos, háganse de armamentos. No dice eso, sino dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y dice, ¿no? Sin apartarte ni a diestra ni a siniestra. Entonces, un consejo seguro siempre va a ser, esfuérzate en buscar de Dios. Pero no es un esfuerzo, sabemos, humano, no es un esfuerzo carnal, no es un esfuerzo que debe nacer en nosotros. Somos un esfuerzo en el que somos parte, pero tiene que ser un esfuerzo. Es más, el que no cree en Dios ni se va a esforzar, ¿no? Pero si tú ya has considerado a Dios, sabes que el que te va a impulsar a estar constante, perseverante, proseguir en los caminos del Señor es el Santo Espíritu. Incluso nuestro esfuerzo es un producto de la presencia del Santo Espíritu en nuestra vida. Entonces, contrario a esforzarse, ¿qué es? El hombre de doble ánimo, ¿no? El hombre de doble ánimo, ¿no? Que un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un mes con Dios, un mes con Satan, ¿no? Entonces, o una semana sí, una semana no, ¿no? Entonces, ese es el hombre, dice, de doble ánimo, ¿no? Es como las olas del mar que va de un lugar a otro. Y lo que está aconsejando aquí Josué al pueblo es de que no se aparten de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra, sino que permanezcan en ella. Pregunto yo, ¿ese consejo sigue vigente y sería bien aplicado hoy en día a la iglesia, al cristiano? Claro, claro que sí. Y ciertamente hoy en día podemos ampliar ese principio a decir, esforzados en guardar
la palabra de Dios como tal, ¿no? Ya no solo los 5 primeros libros, sino hoy en día para nosotros se nos ha sido revelada la profecía más segura, que es la palabra de Dios, que consta de ¿cuántos libros? 66 libros, ¿no? Y esfuérzate en guardarlos. Justamente hace poco escribía a los siervos de la iglesia, ¿no? Esforcémonos, animémonos en perseverar en los estudios de la palabra de Dios, porque no sé si ha pasado o te ha pasado. Cuando de pronto nuestra comunión con el Señor comienza a menguar y comenzamos de pronto a entrar en un desánimo, vamos a decirlo así, una crisis de fe, como dicen algunos, hay cosas que debemos de analizar en nuestra vida. ¿Qué tanto estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estoy orando? ¿Qué tanto me estoy congregando? Porque va a haber resultados, para bien o para mal. Si yo menguo en mi búsqueda de la palabra de Dios, menguo en mi tiempo de oración, menguo en mi congregar, luego se van a comenzar a notar en mi vida, en mis reacciones, en mi manera de ser. Se va a notar. Y poco a poco, a lo que algunos lo llaman quizás de manera más práctica, no me voy a enfriar. ¿Me dejo entender? Y pasa. Y va a decir, oye, pero yo un tiempo estaba ahí bien full y ahora estoy, no sé, pastor, no tengo ganas de hacer nada. Nos enfriamos, pues. Nos acostumbramos al frío, por así decirlo, espiritualmente hablando. Entonces, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de esforzarnos en guardar la palabra de Dios y no apartarnos de ella, porque la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestra caminar. Estando en contacto con la palabra de Dios constantemente, vamos a tener un mejor discernimiento, vamos a tener un mejor criterio para decidir cosas para nuestra vida personal, para nuestra familia, para tomar decisiones. Ciertamente la palabra de Dios es esa lámpara que va a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras prioridades. De no ser así, mi criterio va a ser errado muchas veces, porque no está siendo iluminado por la palabra de Dios. La segunda parte de la exhortación va del verso 7 al 13. Y mira lo que dice. Lo que le va a decir es de que no haga alianza con los enemigos. La primera parte de la exhortación de 1 al 6, ¿qué fue? Que permanezcan recordando lo que Dios ha hecho y que permanezcan en la palabra de Dios. La segunda parte o la segunda exhortación que va del 7 al 13 es no hagas las paces, no hagas alianzas con el enemigo. Hoy en día quizás nosotros tenemos un texto neotestamentario, ¿no? Del Nuevo Testamento, que es, no os unáis, ¿a qué dice? A yugo desigual. Es el mismo principio, ¿no? Es el mismo principio. Entonces, es decir, no te contamines con el sistema de este mundo, ¿no? Con la manera de pensar. Con esto no te estoy diciendo que cortes tus amistades, sino no practiques las cosas de los que no conocen a Dios. Bien, el verso 7 al 8, mira de lo que dicen. ¿Por qué es que ellos tenían de esforzarse, estar en la palabra de Dios? ¿Para qué dice? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Habían ciertas naciones por conquistar, ¿se acuerdan? Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Te das cuenta que en este primer versículo podemos ver que cuando una persona de pronto abre su corazón o se inclina hacia aquello que no agrada a Dios, va en aumento, comienza con un no te mezcles, ¿no? Después dice, no hagas mención ni jures en el nombre de sus dioses. Luego dice, no les sirvas. Luego dice, no te inclines a ellos. Quizás cuando de pronto estás en tus momentos así fuertes con el Señor, has llegado a decir, yo ni más voy a hacer esto. ¿Sí o no? Ya, esto ni más lo voy a hacer. Y tu criterio está en lo correcto, diciendo, eso estaba mal lo que yo hice. ¿Cómo pude haber hecho eso? Y ahora ya como cristiano estás ahí, ¿no? Con un criterio, con el fuego del Señor, diciendo, eso ni más conmigo, ya no va. Pero cuando de pronto nos enfriamos,
porque hemos descuidado nuestra comunión con el Señor, terminamos haciendo aquello que dijimos que ya ni más lo íbamos a hacer. No sé si has conocido personas así. Y tú dices, oye, pero en algún momento decía ya ni más. Y cayó quizás en el emocionalismo de Pedro, ¿no? Señor, yo no te voy a negar, pero no veló, pero no recordó las palabras de Jesús. Solamente eso estaba en su emoción. Todos te van a negar, menos yo voy a dar mi vida. Llegó el momento de la hora que sucedió, lo negó. Y no solo una vez, sino 3 veces. Y a veces somos así. Entonces, que tu confianza no esté en tanto en ti, sino que tu confianza esté en el Señor, decir, Señor, líbrame de la tentación. Señor, líbrame de esto. No permitas que caiga en esto. Pero para eso necesitamos tener una vida dependiente y pegada a la palabra de Dios. Ellos deberían, dice, no apartarse de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra para que no se mezclen, para que no terminen jurando en el nombre de dioses ajenos, para que no terminen sirviendo ni inclinándose a esos dioses, sino por lo contrario, si ellos permanecían en la palabra, verso 8 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. No es congruente, no es lógico decir yo amo a Dios si no guardo su palabra. No es lógico, no es congruente decir yo le creo a Dios, yo también soy creyente, si no estoy guardando ni creyendo su palabra. No es lógico, porque sería una contradicción, ya que el amor a Dios no es un emocionalismo, no está basado en qué yo siento por Dios. Cuando se habla del amor a Dios, muchas veces tiene que ver con entrega, y la entrega tiene que ver con sacrificio o con obediencia. ¿Acaso no hemos escuchado que el Señor Jesús dijo, el que me ama me escribe poemas? No, ¿qué dice? El que me ama guarda mis mandamientos, es decir, guarda mi palabra. Entonces, el amor con Dios se mide en obediencia. ¿De qué manera Adán y Eva deberían demostrar su amor a Dios? En obedecer las pocas instrucciones que le dio, mas no lo hicieron. Entonces, de esa misma manera, mis hermanos, no tanto está en decir yo amo a Dios, sino que nuestra conducta debe ser un reflejo de ese amor a Dios. Amén. No estoy hablando de si Él nos ama o no. Él nos ama de una manera incondicional. Estoy hablando de qué manera yo muestro mi amor a Dios. Y es creyendo su palabra. Entonces, mis hermanos, no hay manera de decir yo sigo a Dios, pero no su palabra. Eso es algo incongruente. Si estás siguiendo a Dios, entonces tienes que seguir su palabra. Va de la mano. Amén. Verso 3, 9 al 13, ya del verso 9 al 13, le va a seguir exhortando a aquellos, le va a hacer una especie de contraste. Si ellos permanecen, van a ser bendecidos. Si ellos no permanecen, también va a venir consecuencias, básicamente. Y esto me recuerda un poco a la exhortación que dio también Moisés en algún momento, ¿correcto? Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Y algo así va a ser ahora Josué un resumen. Mira lo que dice del 9 al 12, al 13. Pues ha arrojado Jehová de delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. No porque ellos eran fuertes, sino que Dios los ha arrojado. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por ustedes, como él os dijo. ¿A cuánto les gustaría escuchar eso, no? O sea, y hacerlo literal, ¿no? O sea, de que tú vas a perseguir a 1000, ¿no? O sea, en nuestro contexto es como que tú vas a vencer a 1000, ¿no? Pero mira lo que dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartaréis, os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertáis con ellos matrimonio, unión, mezclándoos con ellos y ellos con ustedes. Entonces, esto es una exhortación, ¿no? Y es similar a la exhortación que Moisés hizo en el libro de Deuteronomio. Lo que está diciendo es que no se aparten de Dios, digo, claro, no se aparten de Dios
y al mismo tiempo no se mezclen, no entren en matrimonio con estos pueblos paganos, sino que Moisés cuando dio esta exhortación dijo con los pueblos al otro lado del río, pero ahora ya Josué está a ese lado del río y está diciendo con estas naciones, pero la exhortación es la misma. Pablo exhortó de la misma manera a la iglesia de Corinto, no os unáis, acá dice, a yugo desigual. Y sabemos que cuando Pablo exhorta de esta manera a los corintios, eh, a los corintios, no lo está haciendo netamente en el ámbito matrimonial, porque si los que hemos estudiado el libro de Corintios, lo está haciendo en el ámbito de que la iglesia, de pronto, en vez de ser luz en este lugar donde había mucha inmoralidad, la iglesia estaba adoptando formas de vivir de la sociedad. Es decir, se estaba mezclando en las prácticas de los no creyentes, sino que muchas veces se usa ese texto en los matrimonios y piensa que solamente está hablando de parejas. No, está hablando en términos generales de que no se mezcle. Y la misma exhortación es acá, que no se mezclen con estas naciones en sus prácticas. Ahora, ¿de qué manera aplicamos estos pasajes a nuestra vida? Sabemos, y Jesús dijo, ¿no? Sois de este mundo. No, ¿dijo eso? No, estáis en este mundo, mas ya no sois de este mundo. Hay una palabra que de pronto, por cómo se le conocía a los primeros cristianos o a la iglesia, y se repite mucho en las cartas pastorales, dice, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Galacia. ¿Qué es eso? Está refiriéndose a la iglesia, se está refiriendo al cristiano. Es decir, de aquel entonces, y hoy en día podemos decir nosotros que también somos santos, pero no en el sentido tradicional como se nos ha pintado un santo con una aureola y una capa, sino que la palabra santo significa apartados para Dios, apartados de este mundo de corrupción para Dios. Esa es la obra de santificación que Dios ha hecho. Nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha apartado de las prácticas de este mundo, pero ese es un proceso que va a llegar a la glorificación cuando estemos allá con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estamos siendo santificados en el sentido y estamos siendo apartados en nuestra manera de pensar, en nuestra conducta. Pero ¿qué es lo contrario? Cuando de pronto nos amoldamos a este mundo, tal como dice el libro de Romanos, ¿no? Cuando nos conformamos a este siglo. Con esto, mi exhortación no es que de pronto mañana ya no le hables a tu compañero de trabajo que no es cristiano, no. Tú puedes relacionarte con los no cristianos, con los incrédulos, pero que tu objetivo, tu propósito sea tú ser de influencia sobre ellos, influenciar el evangelio sobre ellos, mas no ellos que influencien sus prácticas sobre tu persona, rompiendo tu ética cristiana, rompiendo tus principios cristianos, y de pronto nos mezclamos y comenzamos a actuar como ellos. Un claro ejemplo práctico. En el mundo es normal la viveza, es decir, en el mundo es normal los negocios ilícitos. Tú como cristiano ya no puedes par- parti- ya no puedes participar de eso. En el mundo es normal escuchar y bailar la música secular que tiene un tono sexualizado, de doble sentido, que alienta a la inmoralidad, que alienta al adulterio. Eso es normal en el mundo. Y no lo ven mal, porque a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Pero si nosotros comenzamos a participar de eso, entonces estaríamos cayendo justamente en eso de unirnos a yugo es igual, de unirnos y mezclarnos con las cosas, con las prácticas de este mundo. Entonces no se trata tanto de personas, porque Jesús mismo entró a comer en la casa de un pecador llamado Zaqueo, pero Jesús no salió corrupto de ese lugar. El corrupto salió transformado. Entonces, mis hermanos, estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y si estamos en este mundo es para mostrar la luz de Cristo a aquellos que aún no han conocido a Cristo. Estamos en este mundo como esa sal para preservar el mundo.
Entonces, toda iglesia, todo cristiano, en el lugar donde se encuentra, tiene que ser una especie de faro, de luz, no porque tenga luz propia, sino que tiene que mostrar la luz de Cristo a los demás. Y eso muchas veces no lo haces solo hablando, sino que lo haces con tu conducta, con cómo te conduces, cómo reaccionas, cómo actúas ante situaciones que es parte de la vida, como se dice, ¿no? Entonces estamos en contacto con personas. Este pasaje no nos está animando a que cortemos palito con ellos y de pronto, como algunos quizás han literalizado este pasaje, dice, no, no me subo a ese carro porque el chofer no es cristiano. Eso no vas a encontrar. O sea, tú tienes que subirte al carro donde el cobrador muchas veces y el chofer son incrédulos y dale normal. Pero Dios te puede poner palabras en tu boca para compartir a algún pasajero en ese lugar. Vas a llegar a un trabajo donde no todos son cristianos, la mayoría son incrédulos, pero tú te vuelves parte de ellos en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de ver la vida, o tú comienzas a mostrar la cosmovisión cristiana para que ellos de alguna manera comiencen a escuchar de Cristo. Entonces, mis hermanos, básicamente la aplicación práctica sería esa. Verso 13, mira lo que dice, la advertencia. La advertencia para el pueblo si es que de pronto se mezclaba con el mundo o con estos pueblos paganos. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Si es que ellos de pronto se mezclaban con estas naciones, Dios no iba a arrojar entonces ahora a esas naciones, ya no los iba a sacar, sino simplemente los iba a dejar. Dice, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta perezcáis, dice, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esa es una advertencia fuerte, le está diciendo, la promesa era de que si ellos permanecen y siguen creyendo en Dios como hasta ese momento lo habían hecho, Dios iba a entregar todas esas naciones, iba a desalojar a esas personas y esas tierras los iba a entregar en sus manos. Pero si ellos de pronto comienzan a hacer alianza con estos pueblos, comienzan a depositar su confianza con en estos pueblos, entonces Dios los iba a dejar, como se dice, a sus anchas. Bueno, hagan lo que ustedes quieran. Y eso pasa muchas veces en la vida del cristiano. Pasa muchas veces. El Señor es caballero. El Señor es un Dios de orden. El Señor nos ama, pero no rompe nuestro libre albedrío. Como seres humanos tenemos libre albedrío. Y muchas veces el consejo va a estar ahí, a través de una prédica, a través de la lectura de la palabra, a través de un consejo. Pero finalmente eres tú el que toma la decisión. A veces el consejo es ABC y la persona hace X, Y, Z. Pregunto, ¿va a haber consecuencias? Va a haber consecuencias. Entonces, y luego nuestra reacción podría ser, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Y el Señor dirá, yo te aconsejé ABC, pero tú actuaste X, Y, Z. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un libre albedrío, mis hermanos. Pero que hay consecuencias y consecuencias. Con todo eso, si es que hay un genuino arrepentimiento, ¿hay perdón de Dios? Claro que sí. Y hay una nueva oportunidad, porque abogado tenemos en Cristo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Ejemplo tenemos en la Biblia, la parábola del hijo pródigo, que la arruinó. Pero cuando vuelve en sí y vuelve a la casa de su padre, percibe nuevamente el amor del padre, no dejó de ser hijo. Entonces, de la misma manera, ¿no? Tampoco quisiera sonar condenador diciendo, la malograste, ya fuiste. No, vamos a asumir consecuencias muchas veces de nuestros errores por, voy a decirlo así, ¿no? Por ser orejones a la palabra de Dios. Pero el Señor siempre da una nueva oportunidad. Pero ¿por qué te voy a esperar eso? Si podemos vivir confiando en el Señor, ¿no? Pasamos ahora a la última exhortación que va del verso 14 hasta el final, ¿ya? Tiene que ver con una advertencia más severa todavía. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas
os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y mira lo que le está diciendo, ¿ah? Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y yo quisiera que prestemos atención en esto, porque muchas veces, a veces enfocamos diciendo, no, todo lo que Dios promete cumple, siempre lo enfocamos para el bien, ¿no? Si Dios te ha prometido bendecirte, te va a bendecir. Si Dios ha prometido esto, si Dios ha prometido vida eterna, hermano, porque si tú has confiado en Cristo, así va a ser. Y el que menos dice amén, ¿no? Pero nos olvidamos que también Dios había prometido que si ellos desobedecen, ¿qué iba a dejar? ¿Qué iba a hacer? Los iba a dejar a sus anchas. Y pensamos que eso no es promesa de Dios, también es promesa de Dios. Juan 3:16 trae doble promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, que dice, tenga vida eterna y no se pierda. Entonces significa que si yo creo, se va a cumplir que voy a tener vida eterna. Y la pregunta, ¿y si no creo, también se cumplirá lo que Dios dijo? Se va a cumplir, pues. ¿Qué? Que me voy a perder. O sea, pero a veces no tomamos en cuenta eso, ¿no? Y obramos y estamos esperando que se cumpla lo que Dios dijo porque le estamos creyendo y todo lo demás, y qué bueno. Pero cuando le fallamos, olvidamos que Dios va a cumplir su advertencia. La advertencia también se cumple. ¿Sabes por qué te digo? Porque se cumplió para el pueblo de Israel. La historia lo dice. Libro de los Reyes, cada uno de los profetas. Terminaron siendo cautivos por 70 años nuevamente. Ya habiendo conocido la esclavitud por 400 años, se fueron como esclavos 70 años más. Ya teniendo un templo, toda una ciudad, un reino, quedaron pero en ruinas. Se cumplió lo que Dios dijo, lo que Dios dijo a través de Moisés, lo que Dios está diciendo a través de Josué, se cumplió. Así que mis hermanos, que no nos sorprenda que si de pronto cuando desobedecemos el consejo de Dios haya consecuencias, que no nos sorprenda cuando las consecuencias sean duras y digamos, Señor, ¿qué pasó? Y dirá, se está cumpliendo mi advertencia, se está cumpliendo lo que el Señor nos dijo. Verso 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, así como se ha cumplido todo lo bueno, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra que dice mala, hasta destruirlo, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Es decir, así como se va a cumplir lo bueno, si es que hay desobediencia, también se va a cumplir lo malo, la destrucción. Y traspasaréis, dice, si traspasaréis el pacto que Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos, a inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Pregunto, ¿eso no es una promesa? Es una promesa. Es decir, que si ellos se apartan, va a venir la ira del Señor. Hoy en día el Evangelio es un mensaje de buena noticia, pero también de mala noticia. La Biblia habla, así como habla de un cielo, también habla de un infierno. Así como habla de una vida eterna en la presencia de Dios, también habla de una muerte eterna en el infierno, en el crujir de dientes. Es claro. Entonces, con el Señor no se juega. Así como vino advertencia en los tiempos de Noé y se cumplió. Así como vino advertencia a Sodoma y Gomorra y se cumplió. Viene advertencia al pueblo de Israel y se cumplió 70 años en el cautiverio. También la advertencia hoy en día, todo esto simplemente son ilustraciones reales de que hoy en día hay una mayor advertencia, pero sino que ahora no es temporal, sino es para la eternidad. Y esa decisión la tomas hoy. Entonces, quien esté viendo este video, ya has escuchado la palabra de Dios, has escuchado el consejo de Dios. Creerle a Dios no solo es creer en su existencia, es creerle a su palabra y obedecer su palabra. Si no lo haces, va a haber consecuencias. Y mi ánimo no es hacerte entrar en miedo, sino en conciencia. Una respuesta lógica, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, es que te entregues completamente al Señor. Esa sería una respuesta lógica a todo lo que Él ha hecho por ti. Y que lo hagas con gratitud. Es una respuesta lógica. Es nuestro culto racional, que te entregues completamente a Él.
que confíes tu vida todos los días a Él. La fe no es una fe pasada. Ayer creí, hoy no. La verdadera fe es, el Señor me ha hecho salvo el día 13 de febrero del 2006. Me sigue salvando hoy y me seguirá salvando. Pero yo necesito creer en todo el proceso. No puedo quedarme diciendo, yo le creí hace tiempo atrás. No, la fe tiene que ver con perseverancia. La perseverancia es una evidencia que realmente le has creído a Dios. Amén. Entonces, oramos, mis hermanos, esta noche para terminar este tiempo. Espero que el Señor les haya hablado realmente de corazón, y que puedan tomar a bien este consejo. Muchas veces es duro, pero es la palabra de Dios. Mientras sea expuesta con amor, amén. Pero también queda cómo está tu corazón hacia la palabra de Dios, ¿no? Si estás dispuesto a creerlo o no creerlo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por cada uno de mis hermanos presentes en este estudio y por los que vayan a escuchar en algún momento este estudio, Señor. Te damos gracias y gracias por mostrarnos, Señor, cuán fiel has sido tú con nosotros. Gracias por mostrarnos tu advertencia, a seguir confiando en ti en todo lo que hagamos, Señor, y a no mezclarnos, Señor, a no contaminar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor, con todo aquello que no te agrada, Señor. Gracias porque ya nos has apartado del pecado. Y si aún no lo hubiera hecho en tu vida, hoy es una buena noche para que puedas orarle al Señor y entregarle tu vida por completo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por cada persona que está presente y por los que van a escuchar este pasaje en algún momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén.